A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de BPI TV, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de BPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a entrar directamente en materia, vamos a compartir justo en este instante la noticia de la semana, esa noticia que a juicio de todo el equipo de producción, este servidor incluido, ha sido la más destacada, la más importante de los últimos 7 días. La noticia de la semana tiene que ver con la tregua que se cumplió en la Franja de Gaza entre Israel, el Estado de Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. Para el derecho internacional humanitario y para el derecho internacional de los conflictos armados, una tregua es básicamente la suspensión de las armas. En ese sentido, se trata, en pocas palabras, de la interrupción durante un tiempo determinado de las hostilidades. Justo eso fue lo que ocurrió en días recientes entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. Gracias a la intermediación de Qatar, de Egipto y también de los Estados Unidos, las partes, les estamos hablando de Israel y de Hamas, acordaron cesar de forma temporal el conflicto que tienen vigente desde el pasado 7 de octubre. Esa pausa, es decir, la tregua que estuvo en vigor, no solo logró frenar la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, sino que también permitió la liberación de ciudadanos que se encontraban retenidos por Hamas. Eran, en palabras más sencillas, secuestrados que fueron capturados y llevados a la fuerza, por la fuerza, hasta la Franja de Gaza. Israel, por su parte, dejó en libertad a decenas de palestinos que se encontraban encarcelados en distintos centros de detención que operan, que funcionan bajo el control de las autoridades hebreas. La tregua entre Israel y Hamas permitió además el acceso de asistencia humanitaria, de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Durante el pasado fin de semana y durante los primeros días de la presente semana, pudimos ver a cientos de camiones repletos de ayuda humanitaria. Esos camiones, esos vehículos entraron desde Egipto, desde el territorio de Egipto hasta la Franja de Gaza. Lo hicieron con la intención, con la finalidad de llevar toneladas de ayuda humanitaria a los civiles, a los ciudadanos que se encuentran en Gaza y que se han visto afectados por el conflicto armado. Con la tregua también llegaron, por supuesto, los desplazamientos. Y es que decenas de palestinos, de ciudadanos palestinos que no habían podido movilizarse del norte de Gaza, es decir, estas personas permanecían prácticamente atrapadas al norte de la Franja de Gaza. Esos palestinos finalmente pudieron escapar y pudieron movilizarse hacia el sur de la Franja de Gaza. El objetivo de esas personas fue el de cruzar
desde Gaza hacia Egipto y con esto escapar definitivamente del conflicto que se mantiene activo en Oriente Medio entre el Estado de Israel por una parte y el grupo terrorista islámico o movimiento de resistencia islámica Hamas. Nos trasladamos inmediatamente hasta Ecuador. ¿Por qué hasta Ecuador? Por la siguiente razón. El pasado 23 de septiembre, Daniel Noboa se convirtió en el gobernante más joven en toda la historia de Ecuador. Con 35 años de edad, el empresario recibió la banda presidencial y también tomó juramento ante la Asamblea Nacional. Con ese acto, Daniel Noboa, quedó investido como primer mandatario. Su gobierno, sin embargo, tendrá una duración bastante corta, una duración de tan solo 16 meses. El año y los 4 meses de gestión, ese año y 4 meses en los cuales Daniel Noboa estará a cargo de la presidencia de Ecuador, obedece al hecho de que Noboa viene a completar el periodo constitucional que le correspondía al ahora expresidente Guillermo Lasso. El jefe de Estado saliente, Guillermo Lasso, abandonó el cargo de forma anticipada luego de apelar al principio de muerte cruzada. En mayo de este mismo año, y ante una posible destitución por parte del Parlamento ecuatoriano, Guillermo Lasso disolvió ese órgano, disolvió el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y llamó a elecciones adelantadas. Esos comicios fueron ganados en 2 vueltas por Daniel Noboa, quien consiguió derrotar a Luisa González. Luisa González, la candidata designada a dedo desde Bélgica por el expresidente Rafael Correa. Al tomar posesión, Daniel Noboa reconoció que su gestión, que su gobierno será corto y que por ello debe actuar con ligereza. En tal sentido, el mandatario prometió enviar reformas urgentes a la Asamblea Nacional de Ecuador. Entre las principales tareas que tienen que ser cumplidas, acometidas por Daniel Noboa, se encuentra, en primer lugar, hacerle frente a la violencia desatada por el narcotráfico. Durante todo 2022, es decir, durante todo el año pasado, Ecuador contabilizó más de 4.600 asesinatos. La violencia y la inseguridad se sintieron incluso durante la campaña electoral, durante la campaña presidencial, con el atentado contra Fernando Villavicencio. Villavicencio, un aspirante presidencial que murió luego de recibir un impacto de bala en su cabeza. Esto ocurrió cuando Villavicencio se retiraba de un mitin político, cuando se retiraba de un acto de campaña. Esa es la razón o una de las razones por las cuales Daniel Noboa va a tener que poner el acento en primer lugar sobre el tema o sobre el problema de la violencia y de la inseguridad. Pero luego Daniel Noboa también deberá o tendrá que encargarse de reflotar la economía de Ecuador. Ecuador es un país que presenta altos índices de desempleo, con el 60% de la población activa en trabajos informales. Por esa razón, el nuevo jefe de Estado, les estamos hablando de Daniel Noboa,
piensa fomentar la inversión nacional y extranjera, piensa promover el desarrollo de infraestructuras y con todo esto piensa, por supuesto, generar empleos, pues para Noboa el problema de la economía ecuatoriana radica en la cantidad de ciudadanos que se encuentran sin un empleo o que se encuentran empleados pero dentro del sector informal. Como les hemos dicho, como les hemos comentado en emisiones pasadas de nuestro programa, Argentina tiene un nuevo presidente, se trata de Javier Milei, quien logró consolidarse como presidente electo luego de triunfar en los más recientes comicios. Javier Milei derrotó al peronista, vale decir al kirchnerista Sergio Massa, al conseguir 56% de los sufragios, mientras que Massa obtuvo tan solo 44% de los favores, esto en segunda vuelta, esto durante el balotaje. Pues bien, con la victoria de Javier Milei viene para Argentina un periodo de cambio, un periodo sobre todo de revisión y de relanzamiento de las relaciones internacionales. Javier Milei asumirá el gobierno, es decir, se juramentará como presidente de Argentina el venidero 10 de diciembre. Por ese motivo, durante estos días, Javier Milei está emprendiendo o ha emprendido un periplo que lo llevó en primer lugar a Estados Unidos y que también muy seguramente lo va a llevar a Israel, hasta el Estado de Israel. Esto responde al hecho de que Javier Milei pretende acercar a Argentina tanto a Estados Unidos como al Estado de Israel, pues a juicio de Milei, esas dos naciones, esos dos países, Estados Unidos por un lado y también Israel por otro, son clave para lograr hacer de Argentina lo que el mismo Javier Milei ha denominado un país potencia. Ahora, a lo interno, ¿cómo están corriendo las cosas en Argentina? ¿Cómo se están desarrollando los sucesos en Argentina? Pues a lo interno todo parece estar en calma. Argentina parece encaminarse hacia una transición ordenada y esta afirmación la hacemos tomando en consideración que hace pocos días, muy pocos días, Javier Milei aceptó una invitación que le hicieron desde la Casa Rosada. La Casa Rosada es el palacio de gobierno en Argentina, es la sede del poder ejecutivo en Argentina. Desde allí se le invitó a Javier Milei. Milei aceptó esa invitación, terminó reuniéndose con Alberto Fernández, presidente saliente del país, y en esta reunión que calificaron como cordial, tanto Javier Milei como Alberto Fernández conversaron acerca de la transición de mando. Eso es lo que nos permite pensar y lo que nos permite afirmar que Argentina se encamina hacia una transmisión de poder bastante ordenada. Esta situación ha tenido un efecto positivo en la economía, sobre todo en los mercados. ¿Por qué? Fíjense bien, luego del parón electoral, es decir, luego de esa pausa obligada a la que llevó las elecciones en Argentina, la Bolsa de Buenos Aires empezó a operar en terreno positivo. La primera jornada posterior al parón electoral, la Bolsa de Buenos Aires ganó hasta 20 puntos porcentuales y una de las estatales argentinas, les estamos hablando de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa petrolera, disparó el valor de sus acciones hasta los 40 puntos porcentuales. Todo esto motivado, ¿por qué? Motivado en primer lugar por esa expectativa de una transición en calma, de una transición ordenada, pero también motivado o impulsado por el hecho de que Javier Milei, luego de llegar a la presidencia,
va a poner en práctica un plan de privatizaciones que muy seguramente va a poner en venta a yacimientos petrolíferos fiscales. Así están las cosas en Argentina, así avanzan los escenarios y las situaciones en la nación albiceleste. Con esto nosotros vamos a cerrar nuestro programa por esta noche. Ha sido un verdadero placer acompañarles. Gracias por haber estado allí observando qué pasa de norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Yo soy Alejandro Linares Mendoza y será hasta la semana que viene.